Hola, y ahora un mensaje de John Bevere, autor de Afabel. Quiero dedicar unos minutos a compartir con ustedes algunos fragmentos y detalles de la historia que acaban de escuchar. Hace poco sentí una gran carga por la gran cantidad de almas que se dirigían hacia la eternidad sin estar preparados. Este número no solo incluye a no creyentes, sino también a cristianos. Luego de mucho orar, sentí la necesidad de escribir un libro sobre esta apremiante realidad. Su título: Guiados por la eternidad. Entienda que su vida cuenta desde hoy y para siempre. La editorial Escasa Creación. Al orar sobre este libro, le pregunté al Señor: ¿cómo comunico a la gente los conceptos eternos? Su respuesta fue: cuéntales una historia y enséñales a través de ella. Pensé, por supuesto, eso es lo que Jesús hizo. Me dediqué a orar y meditar en el concepto de la historia. Al comenzar a escribir, el Espíritu Santo me llevó a otra época y a otro lugar, en un reino llamado Afabel. Después de terminarla, compartí la historia de Afabel con gente de todas las condiciones sociales, tanto jóvenes como ancianos, y cada uno de ellos se sintió profundamente impactado. Nos dimos cuenta de que sería necesario producirla profesionalmente en una obra de audio, la que acaban de escuchar. En esta historia, el personaje del rey Jaelin representa a Jesucristo. El Rey Padre representa a Dios Padre. Seios vendría a ser el Espíritu Santo. La Guardia Real simboliza a los ángeles de Dios. Los profesores de la escuela de Endel son los ministros del Evangelio. Dagon, por supuesto, sería Satanás. La vida en Endel representa la vida del ser humano aquí, en la tierra. Afabel representa la ciudad celestial de Dios y la abandonada tierra de soledad corresponde al infierno eterno. O más específicamente al lago de fuego. Las escrituras dejan muy en claro que cada ser humano, sin importar cuándo ni dónde haya vivido, de qué raza o género sea, qué tan rico o pobre haya sido, algún día comparecerá ante Jesucristo en su trono de justicia. Dios Padre delegó el juicio a su Hijo, Jesucristo. Y Jesús nos dice en San Juan capítulo 12, versículo 48 y 49, «El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo, de modo que ya sabemos de qué se hablará en el juicio. Ese día no habrá nuevas revelaciones de la verdad. Dios evaluará todo según lo que ya dijo en su palabra. Los juicios que se hagan ese día son llamados eternos en el capítulo 6, versículo 2 de la carta a los Hebreos. En otras palabras, las decisiones tomadas en el trono del juicio determinarán cómo viviremos el resto de la eternidad. Un juicio es una decisión tomada después de una investigación. Nunca se le harán revisiones, cambios ni enmiendas a las decisiones que Dios toma en lo que respecta a tu vida. ¿No nos beneficiaría conocer y vivir ahora conforme a la palabra de Dios en vez de dar por sentado que estamos viviendo conforme a ella y quedar devastadamente sorprendidos el día del juicio? Muchas personas, erróneamente, permiten que el fin de sus vidas y el comienzo de la eternidad se precipite sobre ellos sin investigar lo que les espera. Lamentablemente, muchos generan falsas esperanzas en conceptos que no son verdad según la palabra de Dios. Creen que Dios tendrá en cuenta todo el bien que hicieron. Creen que si hicieron más buenas acciones que malas, Dios los perdonará en el juicio. Otros, que profesan el cristianismo, creen que no serán juzgados por Jesús porque Él es su Salvador. Ellos creen estar exentos de toda clase de juicio. Quizás ellos serán los más sorprendidos. Las Escrituras hablan de dos tronos del juicio. El primero es el gran trono blanco del juicio. En el capítulo 20, versículos 11 a 15 del Apocalipsis, dice lo siguiente: «Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos,
y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Allí es donde estará toda persona que no ha recibido a Jesucristo como su Señor, o aquellos que no perseveraron en su fe hasta el final. En la alegoría de Afabel, eso incluye a independiente, a engañado, a debilidad y al profesor doble vida. El personaje de independiente representa a la persona que no cree en el Evangelio. Si tú eres así, por más bueno que seas a los ojos de la sociedad, no estarás a la altura de lo que Dios exige, porque el Evangelio dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Como consecuencia de la caída de Adán, todos nacimos con la misma naturaleza. El pecado permite a Satanás tener acceso a nuestras vidas. Y si él nos domina, nuestro destino está a su lado. El destino de Satanás es arder por siempre en el lago de fuego. Piénsalo, fuego que nunca acaba. El dolor y el tormento son su destino. El tuyo no tiene por qué ser así. Dios vio que necesitábamos un Salvador, y por amor a ti y a mí, envió a Jesús, que era su único hijo, y su madre, por supuesto, fue la Virgen María. Por eso, Él era 100% hombre y 100% Dios. Por eso estaba libre de la naturaleza pecaminosa que domina a todos los seres humanos. Aunque era Dios, se despojó de los privilegios divinos y se convirtió en un hombre, para entregarse como ofrenda por nuestros pecados. Cuando fue a la cruz, tomó el juicio de nuestros pecados en sí mismo para librarnos de nuestra esclavitud. Fue crucificado y pagó el precio por los pecados de toda la humanidad. Los que viven en Cristo ya no están sujetos al acceso del enemigo en sus vidas. Son libres de la esclavitud del pecado y de las trampas del enemigo. Todos los que lo reciben como su Señor están inscritos en el libro de la vida y por lo tanto serán aceptados en el reino de Dios por toda la eternidad. Él o ella no pasará la eternidad en el lago del fuego, que no fue creado para la humanidad, sino para Satanás y sus seguidores. El personaje de engañado, en la alegoría, representa a la persona que acepta a Jesús como su Señor, pero vive en contra de la palabra de Dios. Su ADN espiritual sigue siendo pecaminoso porque no hubo una verdadera conversión. Con respecto a esa gente, Jesús dijo en el capítulo 7, versículo 21 de San Mateo: «No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo». Las Escrituras son claras. Habrá muchos hombres y mujeres que creerán que son salvos, pero serán rechazados en el cielo, aunque estén convencidos de ser aceptados. Esa gente no solo se ha engañado a sí misma, sino además serán la perdición de muchos otros por la vida engañosamente pecaminosa que llevan. El personaje de debilidad representa a la persona que sinceramente entrega su vida al Señor, pero no persevera hasta el final. Las Escrituras nos advierten al decirnos: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Esto es 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Jesús repite varias veces: aquel que persevere hasta el final será salvo. La vida cristiana no es una carrera de corta distancia, es una carrera de resistencia. Alejarse del camino de la salvación no es fácil, pero puede suceder. Y se nos dice que a algunos les pasará en los últimos tiempos. Jesús dijo que nunca nos abandonará ni nos desamparará, pero nunca dijo que nosotros no podríamos abandonarlo a Él o apartarnos de Él. ¿Por qué alguien podría querer abandonar la mejor relación de amor del universo? Si continúan en su amor y conservan el temor de Dios en sus corazones, nunca se alejarán por completo como lo hizo debilidad en nuestra alegoría. Doble vida representa al ministro quien se extravió en su corazón del servicio real al rey y comenzó a vivir para su propio éxito. Ahora usa la palabra de Dios para manipular a la gente para cumplir sus propios deseos. Esta persona, acorde a las Escrituras, recibirá el mayor castigo. De hecho, las Escrituras dicen específicamente 2 veces: será la oscuridad y la negrura para siempre.
Al escribir esta historia, llegué al juicio de estos individuos y a su castigo en la tierra de soledad y temblé de miedo. Escribí esa parte una noche tarde y no logré dormir, pensando en aquellos que algún día se hallarían en una situación insoportablemente peor. Se llama el lago de fuego. Y Jesús dijo que sería el destino de muchos. Él dice en San Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14: «Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran». Mientras yacía en la cama esa noche, pensaba en unos años antes cuando predicaba en una prisión de máxima seguridad en Sudáfrica. Recuerdo haber entrado en ese espantoso lugar, los olores, las asquerosas condiciones de vida, las celdas en las que había 20 o 30 hombres en literas separadas por escasos centímetros unos de otros. De los muchos horrores de los cuales fui testigo, algo que me espantó fueron los condones que pendían de las paredes para esos hombres. Era como un infierno viviente. Yo había ministrado en muchas prisiones en los Estados Unidos, pero nunca en mi vida había visto condiciones tan desconsoladoras. Para ser honesto, las prisiones de los Estados Unidos parecen clubes campestres en comparación. No podría imaginarme viviendo ni una semana en ese espantoso lugar, y menos toda una vida. Se notaba la desesperación en los rostros de esos prisioneros. Su única esperanza de escapar de ese lugar era la muerte. Pero por otro lado, estaban aterrorizados por la desconocida realidad de la muerte. Estaban en un estado de absoluta desesperanza. La verdad es que por más espantoso que fuera ese lugar, era hermoso en comparación con el infierno. Al menos tenían compañeros y entraba la luz del sol a través de algunas ventanas con rejas. En el infierno no hay compañeros ni luz, excepto por el fuego que nunca se apaga. Es un lugar de soledad, desesperanza y tormentos absolutos. En el lago de fuego nunca se siente alivio, porque las almas sufrirán una angustia eterna. En el infierno, las personas no pueden pensar: algún día saldré de este lugar. Este castigo es eterno, nunca se modificará su condena. Recuerden que Dios no creó el lago de fuego para los hombres, lo creó para Satanás y para los ángeles caídos. Ningún ser humano necesita ir allí. Quiero repetirlo, ningún ser humano necesita ir allí, porque Jesús murió por todos nosotros. Segunda Pedro capítulo 3 versículo 9 dice: «El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. La decisión es nuestra». Entonces, quizás te preguntes: ¿cómo me salvaré? ¿Cómo comenzaré a caminar por el camino de la fe? En realidad es muy sencillo. Si crees que Jesús murió en la cruz por todos tus pecados, lo único que debes hacer es arrepentirte de tus pecados y entregarte. Entregar tu vida completamente a Él. Debes tomar la decisión en tu corazón de que ya no vivirás para ti mismo, sino para Él, y que por el resto de tu vida vivirás por Él y solo para Él. Si tomas esa decisión, la Biblia dice que lo único que debes hacer es confesar con tu boca a Jesucristo como tu Señor y serás salvo. Me emociona el solo pensarlo. Si no lo has hecho, permíteme orar contigo ahora antes de continuar comentando sobre Afabel. Ora en voz alta conmigo y asegúrate de decir sinceramente cada palabra. Si necesitas cambiar un poco las palabras, no hay problema. Pero asegúrate de orar con el corazón. Oremos juntos. Dios en el cielo, confieso que soy pecador. Pequé en contra de ti y necesito un Salvador. Gracias por enviar a Jesús para que muera por mis pecados. Creo de todo corazón que resucitó el tercer día y pagó el precio de la muerte por mí. Lo declaro como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de haber vivido para mí mismo y te entrego mi vida entera a ti, Padre Celestial. De ahora en adelante, serviré a Jesucristo como mi Señor y Maestro. En el nombre de Jesús, amén. ¡Felicitaciones! Ojalá estuvieras aquí conmigo ahora. Te daría un gran abrazo, porque acabas de entrar a formar parte de la familia de Dios. Ahora eres hijo del Rey. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor, morimos, literalmente morimos. La Biblia dice que el viejo hombre muere y nos convertimos en una nueva criatura.
volvemos a nacer espiritualmente como hijos del Dios vivo y ahora pertenecemos a su familia y a su reino. Si hiciste esa oración desde el corazón, necesitas hacer 4 cosas inmediatamente. Primero, dile a otro cristiano que has entregado tu vida a Jesús para que pueda ayudarte y apoyarte a crecer como creyente. Segundo, comienza a leer la Biblia para alimentar tu corazón con la palabra de Dios, porque a un bebé uno no lo arrojaría a la calle y le diría sobrevive, ¿no? No. El bebé debe beber leche para crecer y debe comer alimentos para crecer. La palabra de Dios es tu alimento espiritual. Por eso, la Biblia dice, como bebés recién nacidos, deseen la sincera leche de la palabra para que puedan crecer. Tercero, busquen una iglesia que crea en la Biblia y comiencen a asistir a ella fielmente. No falten a ningún culto. ¿Saben qué es lo sorprendente? Algunos de los cultos en los que Dios ha hecho los mayores y más profundos trabajos en mi vida fueron aquellos en los que antes de ir yo pensaba, no tengo que ir hoy, estoy cansado, debo hacer algo para mañana. Nunca falten a un culto. Quiero que vayan a todos esos cultos esperando encontrarse con Dios. Es una cita divina. No es solo un culto en la iglesia, es una cita divina entre tú y Dios. Y luego, cuarto, debes ser bautizado públicamente en tu nueva iglesia, como un acto de obediencia y testimonio de que tu antigua naturaleza pecaminosa es lavada e incluso destruida, y de que tu nueva vida comienza completamente sometida a Jesucristo como Señor. Me gustaría pedirte que te comuniques con nuestro ministerio por teléfono o por correo electrónico y que nos cuentes que recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Queremos alegrarnos contigo y celebrar tu nueva fe en Jesucristo, porque ahora eres un hijo de Dios y has sido aceptado en su familia. Nuestra página web es messengerinternational.org y nuestro correo electrónico es correo@messengerinternational.org. También puedes llamar a nuestras oficinas a +1 719 487 3000 en los Estados Unidos. Nos encantaría oírte contarnos de cómo has sido salvo escuchando a Fabel. Continuemos con esta conversación centrándonos en el juicio cristiano. Hay muchos cristianos que creen que como aceptaron a Jesús como su Salvador, nunca deberán comparecer ante Él como juez. Esto es completamente erróneo. Escúchenme con atención. Nuestra respuesta a la cruz determina dónde pasaremos la eternidad. Sin embargo, la manera en que vivimos como creyentes determina cómo pasaremos la eternidad. El trono blanco del juicio es donde son juzgados los no creyentes. Sin embargo, el otro trono del juicio que mencionan las Escrituras es para los creyentes, y es llamado el trono del juicio de Cristo. 2 Corintios 5 versículos 8 a 10 dice: Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Antes de seguir leyendo, quiero aclarar algo. Aquí Pablo está hablando específicamente a los cristianos. Dice, ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Cuando un pecador deja su cuerpo, no está con el Señor, está en el infierno. Pero continuemos leyendo qué dice sobre los creyentes. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Déjenme leerles el versículo 10 de la Biblia en lenguaje sencillo, porque es completamente asombroso. Porque todos nosotros vamos a tener que presentarnos delante de Cristo, que es nuestro juez. Él juzgará lo que hicimos mientras vivíamos en este cuerpo, y decidirá si merecemos que nos premie o nos castigue. Es sorprendente. En el juicio a los creyentes rendiremos cuenta de cómo vivimos como cristianos. No solo juzgarán nuestras acciones, sino también nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros motivos e incluso nuestras intenciones. Este juicio puede dividirse en dos grandes categorías. Primera, nuestro compromiso en la edificación del reino de Dios. Segunda,
Como edificamos las vidas de los otros, sin duda, entre ellas estará incluida la nuestra. Y en lo que respecta a edificar la vida de los demás, nuestra influencia en ellos. En lo que respecta a edificar nuestra propia vida, ¿cómo cooperamos con la gracia de Dios para desarrollar un carácter similar al de Cristo? Nuestra vida será detalladamente evaluada y será recompensada o sufriremos pérdidas. En 1 Corintios capítulo 3 versículos 13 al 15 dice: «Su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego». ¿Escucharon? Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Jesús dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, «Al que salga vencedor, le daré el derecho a sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono». Hay una gran diferencia, gigantesca, desde que quemen todo lo que hicimos hasta reinar junto a Cristo por los siglos de los siglos. Voy a callarme un momento para que piensen un segundo en eso. El Nuevo Testamento nos dice que esta vida dura lo que un suspiro. Si el apóstol Santiago, que escribió esas palabras, estuviera vivo en la actualidad, quizá diría algo así: esta vida es cero en el tiempo comparada con la eternidad. Lo que hacemos en esta vida determina nuestro futuro eterno. Para los creyentes, esto no determinará dónde pasaremos la eternidad, porque la cruz ya decidió eso, pero sí cómo la pasaremos. Si la gente se preparara para su futuro eterno como planifica su vida de retiro en la tierra, estarían muy preocupados. En serio, estarían muy asustados. ¿Recuerdan en la historia épica de Afabel cómo egoísta, al igual que los demás que vio en las filas de atrás del gran salón, lamentó haber desperdiciado su corta vida en Endel? Gran parte de sus años en Endel los pasó satisfaciendo sus propios deseos y beneficiándose a sí mismo en vez de entregarse completamente a la voluntad de Jaylin. Ahora enfrentarán el resto de su vida viviendo por debajo de su potencial. Cada uno había tenido la oportunidad de trabajar y vivir cerca del rey en persona e incluso de reinar junto a él en la ciudad por el resto de su vida. Si bien esta historia es aleccionadora, muy lejos está de compararse a la eternidad. Probemos con otro escenario. Intenten imaginar que se les da un día, y según cómo pasen ese único día, ese periodo de 24 horas, se decidirá cómo pasarán los próximos 1000 años. Intenten imaginar esos 1000 años. Las naciones actuales no existían hace 1000 años. Cristóbal Colón no había zarpado en busca del Nuevo Mundo. Ni siquiera había reinado Arturo y sus caballeros de la mesa redonda. ¿Se dan cuenta? 1000 años es mucho tiempo. Las recompensas y los puestos que ocuparán, el trabajo que harán, gente con la que trabajarán, el lugar en que vivirán, todos esos 1000 años dependerán de cómo pasen ese único día. ¿Creen que harían su mayor esfuerzo? ¿Cómo vivirían? ¿Obedecer la palabra de Dios sería lo más importante? ¿Intentarían modificar la vida de los otros a favor del reino? Eso ni se compara con lo que estamos hablando, porque un día dividido por 365.000 días, el equivalente a 1000 años, sigue sin ser cero, es un número finito. Vayamos más allá. Digamos que la manera en que pasen ese día, las próximas 24 horas, determinará cómo pasarán el próximo 1.000.000 de años. El hombre está en la Tierra desde hace solo 6.000 años. Esto sería 50 veces más largo que la estadía del hombre en la Tierra. Eso solo es prácticamente inconmensurable. Por más tiempo que habitemos esta Tierra, nuestro tiempo aquí en comparación con la eternidad es exactamente cero. ¿Será por esto que el apóstol Juan nos dice en la segunda epístola de San Juan, capítulo 1, versículo 8, «Cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Procuren más bien recibir la recompensa completa». Siento que debería leerlo de nuevo. Escuchen atentamente. La segunda epístola de San Juan, capítulo 1, versículo 8, dice:
Cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Procuren más bien recibir la recompensa completa. ¿Será también por eso que el apóstol Pablo nos dice con tanto apremio que vivamos de manera de recibir nuestra máxima recompensa? En su carta a los Corintios nos dice que todo el que compite en atletismo lo hace para ganar. Y luego agrega en la primera epístola a los Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27. Corran, pues, de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. ¿Escucharon eso? Uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene una meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que, después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Debemos vivir nuestra vida para ganar. Para ganar, debemos desarrollar disciplina y autocontrol, y debemos vivir con un propósito. No estamos compitiendo contra otros, solo contra nosotros, y nuestro objetivo es complacer a Jesús con todo lo que hacemos. Quiero que escuchen cómo Pablo se concentra en su vida. Dice en la epístola a los Filipenses, capítulo 3, versículo 14: Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Después, al final de su vida, dice de él mismo en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 y 7. Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, y me he mantenido en la fe. Y miren lo que dice la Biblia en lenguaje sencillo en 1 Corintios 9:24. Así que vivamos bien para llevarnos el premio. Jesús mismo nos dice a todos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 11, «Vengo pronto, aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona». Quiero volver a leerlo. «Vengo pronto, aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona». Hay mucho en juego y no podemos tomar a la ligera nuestro tiempo en la tierra. Los destinos eternos de la gente dependen de nuestra obediencia al plan de Dios. Su voluntad es que todos se salven y sean a imagen y semejanza de Jesús. Él no quiere que nadie quede atrás. Toda una generación se perdió tras la huida de Egipto. Tenían a uno de los mejores líderes de la historia, a Moisés, pero aún así fallaron. Podemos tener líderes magníficos, pero dependerá de todos nosotros como generación de creyentes hacer realidad el plan del Rey. Él decretó, y este Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En San Mateo capítulo 24, versículo 14, dice: No olvidemos nuestra misión, es hora, el final se acerca, y Él está a nuestra puerta. Si nosotros no cumplimos con nuestro destino, entonces Dios deberá aguardar otra generación, como hizo con la de Josué, para hacer realidad su voluntad, porque ya decretó que su casa estará llena. Solo debemos cumplir con nuestra parte y multiplicar lo que Él nos confió. No se desalienten ni piensen que su parte es insignificante. No pierdan su pasión. No pierdan de vista la visión celestial que se les reveló en el Nuevo Testamento. No solo cuentan con ustedes otras personas de su generación. Además los espera un destino eterno. Pueden triunfar solo confiando en su gracia, porque Él es muy fiel. Los exhorto como ciudadanos del reino de Dios a que cumplan con su vocación y elijan bien. Corran la carrera hasta el final. Dentro de 10 millones de años recordarán este momento y se alegrarán de haber hecho esto. Deben estar completamente comprometidos con el reino de Dios. Corran su carrera para vencer. Antes de terminar, permítanme hablarles del libro Guiados por la Eternidad, del que se tomó la alegoría de Afabel. Hay testimonios de muchos hombres y mujeres a quienes yo conozco personalmente que han experimentado o el cielo o el infierno.
algunos como consecuencia de una experiencia cercana a la muerte, y otros tuvieron visiones. Pero todos confirman lo que dicen las Escrituras. De todos los libros que Dios me pidió que escribiera a su gente, ninguno cambió tanto mi vida como este. Quiero reiterarles algo. La historia de Fabel es una gran herramienta para sus amigos y familiares que no son creyentes y para aquellos a quienes haya que alentar en su fe. Ojalá inviertan en sus vidas y en las vidas de los demás invirtiendo en esta herramienta que cambiará vidas. Para terminar, quiero orar con ustedes. Creamos en Dios y en su gracia para hacer realidad el plan que Él deseó para nuestras vidas. Oremos juntos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por salvarme a través de tu Hijo Jesucristo. Escuché tu palabra sobre lo importante que es hacer tu voluntad en la tierra. Te pido que me muestres específicamente qué es lo que me enviaste a hacer en esta vida. No solo te pido tu voluntad, también te pido tu gracia para hacerla realidad. Quiero apasionadamente hacer realidad mi destino en Jesucristo. Gracias por oír mi oración. En el nombre de Jesús, amén. Unas últimas palabras motivadoras. Las sinceras palabras de Pablo para todos los santos en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Que los fortalezca interiormente para cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos. Que Dios los bendiga. Ha sido un honor presentarles la épica historia de Fabel. A Fabel, Ventana de la Eternidad. Del libro Guiados por la Eternidad, del autor de bestsellers John Bevere. Nuestro elenco incluyó a... El productor ejecutivo fue Adoración Producciones, producido por Esteban Grillo. Consultor creativo Mark Andrew Olson. Música de John Campbell. Grabada en español en Master Dubbing. Ingenieros de mezcla fueron Esteban Grillo, Ricardo Ortiz y Roberto Migone. Traducida y doblada al español por Esteban Grillo para Adoración Producciones, David Gutiérrez y Master Dubbing. Dirigida por Alberto Ramírez Beni. Fue una presentación de Messenger International, un ministerio de John y Lisa Bevere. Pueden visitar nuestra página en internet www.afabel.org affabel.org o escribirnos a correo@messengerinternational.org. Nuestra dirección es apartado postal 888 Palmer Lake, CO 80133. Afabel, Ventana de la Eternidad.